Así para no aparecer vos, ¿no? Y si se me ve, prefiero no aparecer, la verdad. Si no... No, pero digo, de los tachitos ahí, plano... Viste que hay muchos carteles. Sí. Lo más llamativo en realidad no es un plano fijo, ¿no? Me imagino que ella lo contará, pero no sé qué. No, pero digo, seguro que voy con... ya sabe qué planos querés y todo. En realidad no hablé con ella, pero recorremos los tachitos de acá, simulamos tirar basura, tirando basura. Los perros sacando la basura y disparando la puerta. No, pero digo, de los tachitos ahí, plano... Viste que hay muchos carteles. Sí. Lo más llamativo en realidad no es un plano. Muy bien, bueno, me presento. Mi nombre es Perosino, voy a estar moderando el debate esta noche. Formo parte del Instituto de la Economía Popular, CETEP Cava, que se creó recientemente en el ámbito de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, de la CETEP. El instituto se propone ser una herramienta de lectura de las tramas del poder urbano y un instrumento de interpelación de ese organismo vivo que es la ciudad. Entre otras tareas, estamos organizando este ciclo de debate sobre la metrópolis que viene, con el apoyo de la revista Crisis y del Torcuato Tasso. La idea es organizar un encuentro por mes sobre diferentes temas que hacen a nuestra realidad cotidiana, con la idea de conformar paneles heterogéneos que nos inviten a complejizar, sin caer en un academicismo, sino para poder asumir ese reto que es poder construir un futuro con justicia. Este es nuestro segundo encuentro, vamos a morder totalmente la coyuntura, vamos a debatir sobre el fin del gradualismo, o esa tremenda crisis que atraviesa la alianza Cambiemos y que recae sobre nuestras espaldas. Nos atraviesan varias preguntas: ¿hasta dónde va a llegar la crisis? ¿Qué conflicto social se avecina? Y si existe un programa político alternativo. Sabemos todos ya que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, el país no deja de endeudarse, que volvimos al FMI y que conforme se endeuda el país, también se endeudan acompasadamente las unidades domésticas. Según datos del Banco Central, entre enero de 2017 y enero de 2018 hubo un aumento interanual del 56% de la toma de créditos para consumo y un aumento del 27% de la deuda con plástico, con tarjetas de crédito, y eso es para los que pueden endeudarse en el primero, segundo o tercer sector del sistema financiero. Para el resto solo queda endeudarse con los financistas o con los usureros de barrio, ¿no? Entonces, ¿qué genera, digamos, este nivel de endeudamiento? Bueno, genera una matriz de cuerpos endeudados
que van a estar de manera individual o de manera colectiva en tarea cotidiana y en obligación cotidiana con un tercero, y esta matriz de cuerpos endeudados lo que nos hace es avisorar un futuro con un aumento de las disputas territoriales y de la violencia. Digamos que el horizonte del gobierno de Mauricio Macri es ajuste, es represión, es disciplinamiento y extractivismo. Y de esto, que es un destino que ya parece que es inevitable, solo podemos salir si empezamos a construir alternativas políticas, y eso implica lucha y sobre todo implica mucha estrategia e inteligencia. Entonces, para llevar adelante este debate, que entendemos que es urgente y necesario, convocamos a este panel de valiosos compañeros y compañeras para el día de hoy, para poder pensar de manera conjunta esta realidad. Estos compañeros vienen dando esa pelea de distintos posicionamientos políticos. Entonces, bueno, ya sin mucho más preámbulo, vamos a empezar a hacer circular la voz. Voy a tratar de, en 10 minutos, hacer un abordaje amplio que apunte a responder un poco las preguntas estas que acaba de leer como disparadores. Primero, digo, para entender esto de los ganadores, los perdedores, esta cuestión, digo, hay que entender que todo este proceso que hoy estamos viviendo en la Argentina en materia económica, que vamos a una situación muy compleja, ahora al final vamos a tratar de describirla un poquitito más, es la consecuencia lógica de las políticas económicas que este gobierno tomó desde el primer día. Digo, esto no tiene que ver con un error de diagnóstico, con falta de manejo, con algún evento internacional aislado, como quieren hacer creer, algún cisne negro, algún evento que no se esperaba, o situación particular, o alguna crisis mundial, que la verdad que no existe, que no es tal. En realidad, cada una de las medidas de política económica que este gobierno fue tomando desde el día 1 tuvieron dos puntos comunes. Uno fue el incremento constante de la vulnerabilidad que se le iba generando a la economía medida tras medida. Y la otra fue, como factor común, una muy fuerte concentración del ingreso que iba ocurriendo atrás de cada una de las medidas que se tomaban. Y en el medio de todo esto se apuntaron a ciertos objetivos que el gobierno buscaba y que tenía en agenda y que fueron sucediendo a lo largo del tiempo, que uno cuando lo ve parece que fuera algo no esperado, que fuera un error, pero que en realidad deliberadamente estaban buscando. Digo, por ejemplo, el escenario recesivo y de caída del poder adquisitivo de los salarios que vivimos durante el año 2016, 2017, bueno, acumulado hasta ahora, pero fuertemente en 2016, y que vamos a un año mucho más fuerte de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, es un objetivo claro del gobierno. Lo que está ocurriendo este año, donde tenemos una devaluación acumulada en lo que va del año del 50% y el pie por parte del gobierno para pisar las negociaciones paritarias que no pasen un 15 o apenas algo por encima de un 15%, tiene un objetivo, que es el hecho de buscar bajar los salarios en dólares, para reducir lo que desde el punto de vista corporativo que tienen en el actual gobierno consideran el costo argentino, y de esa manera buscar hacer más competitiva supuestamente a la economía. Lo que se busca es mejorar la rentabilidad de grandes sectores concentrados. Cuando esto debilita el mercado interno y esto perjudica a la pequeña y la mediana empresa, por ejemplo, principal generadora de empleo en Argentina, casi más del 70% del empleo lo genera y que hoy está siendo ahorcada por suba de tarifas, por suba de tasa de interés, por mercado interno debilitado, por apertura importadora, esto tiene un objetivo también. ¿El objetivo cuál es? Contar con un ejército de reserva, ¿sí?, de desempleados o de un montón de trabajadores con miedo a perder el empleo, que ayude al objetivo final de reducir los salarios en dólares que buscan las grandes corporaciones. Entonces digo, estamos viviendo la ejecución de un plan deliberado con determinados objetivos que después en el día a día obviamente va tomando diferentes dinámicas, por momentos se asustan, se complejiza o no, y que fuertemente apostó a una lógica de valorización financiera. El problema es que tan burdo se tornó esto de la lógica de valorización financiera que ya excede, y lo que estamos viviendo hoy en Argentina es un saqueo, literalmente un saqueo. Lo que vivimos este año, consecuencia de, por ejemplo, la política del Banco Central, ¿sí?, por parte de Federico Sturzenegger, pero respondiendo a la lógica de un gobierno que va a tener que hacerse cargo de esto, y los funcionarios que salieron del Banco Central van a tener que hacerse cargo de la investigación que tenga lugar.
Se entregaron más de 12.000 millones de dólares a lo largo de este año para darle salida a capitales especulativos que habían venido a subirse a la Argentina a la bicicleta financiera de las LEVAC que el propio Banco Central les montó y que permitió que a lo largo de 2 años se llevaran alrededor de 22.000, 23.000 millones de dólares solo en intereses de esas LEVAC que terminamos pagando todos los argentinos, que terminan siendo reservas al final del camino del Banco Central que se van por el proceso de fuga de capitales y que nos terminan afectando a todos por partida doble. Porque en realidad no solo esas reservas fueron entregadas a niveles de dólar mucho más bajos y los fondos especulativos que vinieron a ejecutar ese comportamiento en Argentina terminaron llevándose esta ganancia y nos empujaron rápidamente a esto que llamamos la restricción externa y a esta escasez de dólares, sino que ese ingreso de reserva fue a partir del endeudamiento. Entonces, ¿por qué digo el problema por partida doble? Porque no solo los dólares dejamos de tenerlos porque el Banco Central decidió entregarlos a estos fondos y que se los lleven de la Argentina, sino que además ahora los debemos. Toda esta cuestión y esta lógica que sigue el patrón del endeudamiento tampoco es ingenua. Hay una necesidad que tiene un modelo de estas características de recaer fuertemente en el endeudamiento. En el endeudamiento externo de la Argentina, que tuvo como punto final, como la frutilla del postre, el ir a buscar al Fondo Monetario Internacional, ninguna improvisación tampoco, quizá en las formas de cómo se llegó puede ser el día en que se hizo el anuncio medio desprolijo, pero evidentemente desde el primer momento que se buscó acercarse al Fondo Monetario Internacional y volver a traerlo a la Argentina y volver a traerlo en calidad de acreedor a la Argentina, sino también la deuda funciona como instrumento en otro plano, algo que se ejecutó muy fuerte el año pasado y que es los niveles de endeudamiento familiar a los cuales empujó a los hogares de la Argentina. Una situación de pérdida por adquisitivo donde para sostener los pisos de consumo que se venían teniendo hubo que recaer fuertemente en el endeudamiento con tasas de interés muy altas porque la lógica especulativo-financiera lo que lleva es a una situación de tasa de interés muy alta como la que estamos viviendo ahora y conduce a el ahogo, la asfixia de los hogares y a esta lógica de endeudamiento familiar. Entonces el tema de la deuda, recién escuchamos la presentación que algo decías de la deuda y lo abordabas de esta óptica, el tema de la deuda no es ingenuo, es parte de este proceso tanto a nivel de deuda pública como a nivel de deuda familiar y es una herramienta de control, ¿sí?, de parte de un modelo de estas características. Toda esta situación obviamente implica ganadores y perdedores, que era una de las preguntas que me hacían. Los grandes ganadores de esto son los sectores concentrados, sectores agroexportadores, algunos concentrados de la industria vinculados con la exportación, que aumentan su rentabilidad por más bajos salarios en dólares. El sector financiero, obviamente, los grandes capitales especulativos internacionales, obviamente, y los grandes perdedores somos todos los argentinos. Los grandes perdedores son las pequeñas y las medianas empresas, los comerciantes, los trabajadores que ven perder poder adquisitivo en su salario día a día y que van siendo las víctimas de esta lógica perversa de este modelo que se vino implementando. En este sentido, uno mira lo que está pasando hoy en Argentina con mucha preocupación. Digo, era completamente fácil de advertir esto que iba a ocurrir, la crónica de una muerte anunciada, todo venía anticipándolo, algunos veníamos advirtiéndolo a viva voz por donde podíamos que esto iba a ocurrir, iba a terminar de esta manera. Y hoy la situación se torna muy compleja. Y hoy una de las preguntas que hacía es, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo viene el corto plazo? ¿Qué pasa con el dólar y con la situación de todos los argentinos? Lamentablemente en el plano financiero estamos en una situación muy delicada donde esta corrida que ahora de manera muy manipulada, ¿no?, con acuerdos compulsivos entre el propio gobierno, el Banco Central y los bancos, trata de sostenerse poniéndole broche por todos lados para tratar de no llegar a una corrida que termine en una espiralización devaluatoria inflacionaria rápidamente y que termine en una crisis política, va generando cada vez mayor fragilidad al final del camino. Porque para haber pasado el supermartes del 15 de mayo, haber obligado a los bancos a colocar sus encajes no remunerados en LEVAC del Banco Central a una tasa del 40% anual, que es un activo de riesgo, si no, no rendiría esa tasa de interés,
evidentemente es una política muy riesgosa, aumenta la fragilidad y pone en riesgo el sistema bancario, el sistema financiero. Atrás del sistema bancario estamos cada uno de nosotros como depositantes. La situación es muy compleja. La corrida bancaria no cesó, el atraso cambiario fue generado como consecuencia de la bicicleta financiera que montó el Banco Central con objetivo específico de negocio. La deuda y la energía fueron dos grandes objetivos específicos de negocios que ejecutó este gobierno desde el inicio hasta ahora, y que ahora empieza a trastabillar porque la cosa se empieza a ir de las manos. La crisis financiera está ahí presente, llegó para quedarse. Cuando uno analiza qué es lo que está pasando hoy, la llegada del Fondo Monetario es una muy mala noticia, una pésima noticia. Yo lamento que hoy no hayan logrado el quórum en el Congreso para tratar de ponerle un freno a esta situación, porque realmente es una pésima noticia para todos los argentinos el retorno con el Fondo Monetario. De todas formas, yo creo que más allá del primer desembolso de los 15.000 millones de dólares que se van a hacer en los próximos días, el resto de las cuotas, que son cuotas trimestrales para completar los 50.000 millones de todo el programa, que van a ser sujetas a revisiones trimestrales de objetivos que el Fondo Monetario le va planteando al gobierno, creo que no van a llegar a realizarse ningún desembolso porque hoy no están dadas las condiciones en el plano político, económico, social en Argentina para poder avanzar con esa agenda. De manera que cuando uno analiza esto, los 15.000 millones de dólares no alcanzan prácticamente para nada para solucionar los problemas que hoy la economía tiene. Hoy hay un déficit fiscal de arriba de los 30.000 millones de dólares en pesos, pero el equivalente es arriba de los 30.000 millones de dólares, un déficit de cuenta corriente por cerca de los 40.000 millones, 35.000 millones de dólares, y una bomba de tiempo de Levax que también traducida a dólares es algo así como 45.000 millones de dólares, y ese dinero del Fondo Monetario supuestamente va a estar para financiar parte del déficit fiscal y para desarmar la bomba de tiempo de las LEVAC que el Fondo Monetario exige desarmar. De manera tal que si está para eso, no alcanza ni de casualidad para cubrir el déficit externo que tiene la Argentina. Para cubrir ese déficit externo, este gobierno no va a estar dispuesto a atender ninguna de las cuestiones estructurales que habría que atender. Por ejemplo, no va a estar dispuesto a obligar a los exportadores a liquidar e ingresar sus dólares al país, no va a estar dispuesto a restablecer el esquema de retenciones, no va a estar dispuesto a administrar el comercio, no va a estar dispuesto a poner un impuesto al turismo para equilibrar la cuenta de turismo, y mucho menos a regular los flujos de capitales especulativos para evitar estas salidas que vivimos el otro día, donde no solo no están dispuestos a regularlas, sino que terminan siendo socios y le terminan dando salida en condiciones convenientes. Entonces, si no están dispuestos a avanzar en ninguna de esas reformas de carácter estructural para cerrar el frente externo, la única alternativa que queda al alcance de la mano es cerrarlo con una devaluación más fuerte del tipo de cambio. Y ese es el escenario que estamos transitando. Por eso este recorrido hacia los 30 pesos, que hoy se toma un paréntesis por el cambio de autoridades en el Banco Central y estas modalidades que lanzaron ahora para tratar de frenarlo manipuladamente, pero que después va a seguir su camino. El gran riesgo de esto es terminar en una espiralización devaluatoria inflacionaria que termine yéndose de control. En este plan que vino a ejecutar el gobierno de debilitamiento del mercado interno, de caída de los salarios, etcétera, que describía al principio, empiezan a irse de control algunas de las variables y empezamos a avanzar hacia un terreno muy delicado, muy complicado. La mala noticia que todo esto que estoy describiendo en el plano financiero, con todo lo que ocurrió hasta ahora y con lo lejos que está de solucionarse, con las altas tasas de interés que tenemos, imposibilidad de bajarlas, la bomba de tiempo de esas letras, los bonos compulsivos que hoy se están emitiendo al mercado, la vuelta de los fondos buitres de la mano de los funcionarios del propio gobierno, empiezan a marcar un escenario pésimo para el plano de la economía real. La economía real, en materia de inflación, vamos a vivir una disparada inflacionaria que recién empieza. En materia de poder adquisitivo de los salarios, una caída muy fuerte que también recién empieza porque va a haber una resistencia a reaperturas y a acomodar esa situación. Y un escenario de recesión, el peor de los mundos en materia macroeconómica, lo que los economistas llamamos una estanflación, una mezcla de recesión en el plano económico con muy alta inflación. Para cerrar, porque me queda solo un minuto, después no sé si intercambiaremos, pero lo que quiero marcar es, a todos estos problemas que estamos marcando y la consecuencia de estas cuestiones que se vienen advirtiendo, ¿hay solución? Sí, claro que hay solución. Nos debemos una gran batalla cultural atrás de todo lo que tiene que ver con la cuestión económica. Y la ciudad de Buenos Aires creo que es un ámbito propicio para eso. Acá nació este gobierno y creo que es un ámbito muy interesante para dar esta batalla cultural. Muchas de estas cosas, hace rato que las venimos trabajando, yo creo que falta profundizarlas en dos planos, y fue uno de los grandes problemas que tuvimos en el pasado, en el de la comunicación y la difusión de estas cuestiones como parte de la batalla cultural, y en la institucionalidad.
que creo que va a haber que abordar en alguna otra nueva etapa y que me parece que cierta falta de institucionalidad fue lo que dio lugar y permitió estos movimientos tan abruptos que vivimos en tan solo 2 años, donde hoy nos están dejando ahorcados con una economía endeudada, con un aparato productivo, industrial destruido, con un mercado de trabajo y unos niveles de conflictividad social intolerables, con un derrotero que todavía no terminó. Para cerrar, me parece que la solución al giro de 180 grados que debería darse para modificar esta realidad, obviamente que depende de la política, y ahí es donde tiene que dar la disputa. Yo creo que los movimientos sociales, creo que los movimientos sindicales van a tener un rol protagónico muy importante en la etapa que viene ahora en el corto plazo en Argentina. Creo que desde muchas de esas organizaciones empieza a haber presiones muy fuertes, las vivo viajando y dando charlas por todo el país, muy fuerte de abajo hacia arriba, parte de la dirigencia y parte de política y parte de las cúpulas de algunos sectores sindicales me parece que están demostrando no estar a la altura de las circunstancias, y muchos sectores de base empiezan a presionar para que muchas de estas cosas vayan a cambiar en la realidad en el futuro próximo. Parece que la apuesta tiene que ser a la política y a estos movimientos que empezamos a ver, y lo que uno pueda aportar, de donde pueda aportar para lograr que estas cuestiones vayan a modificarse y para que podamos entre todos generar una alternativa que ponga un freno a esto, que gire 180 grados y que nos permita recuperar una economía inclusiva, productiva, industrial, donde aprendamos de los errores del pasado, que los hubo y que habría que corregirlos para poder retomar un camino de crecimiento sostenible en el tiempo que nos permita enfrentar las restricciones estructurales que tiene la economía argentina para lograr un proceso de desarrollo de largo plazo y que nos incluya a todos. Bueno, tengo varias cosas más, pero ya me pasaron 2 minutos. Después Gracias, Agustín. Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Está buena la charla? Sí. Bueno. Yo tuve un día feo, así que estoy de re mal humor. Así que espero no ofender y molestar a nadie. Aparte me estaba peleando con una persona que quiero mucho, 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 pero no lo puedo decir públicamente porque me molesta, que es Miriam. Entonces ya vengo peor de peor humor. Después cuento la pelea y ustedes deciden quién tiene razón. No, eso es de pago. No. Mirá, el hecho de que por unanimidad va a tener razón ella expresa algo con lo que quería empezar la charla. Gracias, Miriam. Compañero que habló recién cometió un primer error que lo llevó a un segundo error, que es llegó tarde. Y entonces no escuchó quién organizaba la charla, entonces le agradeció a cualquiera. La charla, teóricamente, por lo que dijo ella, la organiza un grupo de estudios vinculado a la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Ahora, yo veo y ya me doy cuenta por el color de la piel que acá debe haber 5 de la economía popular. No, levanten la mano los trabajadores de la economía popular que están acá. Bueno, pero están en minoría. Si ven bien el panorama, están en minoría. Romo. Y algunos mienten. Entonces, el segundo error al que llevo, yo no le entendí nada de lo que dijo. Yo no lo entendí. Y no lo digo para joder, lo digo porque me parece parte de la respuesta a la pregunta. No lo entendí. Y fíjense qué interesante. La CETEP organiza una charla en un bar medio careta, no lo digo por mi amigo Moya, que lo rebanco, que es el dueño del lugar, grosso total. Y está buenísimo el lugar, pero es un lugar clase mediero. La CETEP, que son los pobres, los desarrapados, desparpajo, todo eso. Bueno, el que habla de unas cosas que yo no entiendo y terminé una carrera en la universidad, porque bueno, la universidad está claramente en una crisis, entonces gente como yo puede terminar la carrera. Imagínense un ser humano. Levanten la mano los que entendieron lo que dijo él. Me dijo, preguntemos si entendieron. Bueno, está bien, yo los felicito. Yo no lo entendí. Pero ¿saben qué? Eso marca... Escuchen, ¿quién no entendió? ¿Quién es el que grita yo no entendí? Bien, bien compañero, gracias. Levanten la mano los que no entendieron. Bueno, pero va, dejá de terminar y después me criticás. Escuchame. Los que no entendimos mucho. ¿Qué? Los que no entendimos mucho. Y hay un medio que no entendieron mucho.
nosotros estas charlas como CETEP las deberíamos hacer en una villa o en un barrio popular. ¿Por qué las hacemos acá? Me pregunto. ¿Por qué hay una necesidad de discutir la política? La CETEP no se inventó para discutir la política. No se inventó para discutir la tasa de las LEVAX. Se inventó para discutir cuántos salarios social complementarios vamos a conseguir para que los compañeros que están laburando en un basural en San Pedro, en vez de ganar 4.600 pesos, ganen 8.000 pesos. Para eso se inventó la CETEP. Vale. Vale. Ahora, yo entiendo que estemos haciendo esto acá, porque la CETEP, los movimientos populares, etcétera, han generado una expectativa. Han generado una expectativa de que pueden mostrar una alternativa política desde el pueblo pobre organizado, desde los laburantes, etcétera, etcétera. Y yo la verdad que no sé si eso es así o no, no lo tengo muy claro. Lo que tengo claro es que no tiene que perder su naturaleza y su esencia, que es la pelea por lo reivindicativo. Y eso tiene mucho que ver con la pregunta. Porque cuando a vos te preguntan en una entrevista, una cosa así de, ¿cómo querés que le vaya al gobierno? Obvio que nadie dice, no, quiero que le vaya mal y que se caiga Macri, porque no da. Aunque en el inconsciente pienses otra cosa. Pero vos contestás en base a cuál es tu rol en la lucha. Política, social, sindical, etc. Y acá hay una cosa que recién nos pasó, tomamos un café con una compañera y vino una señora y preguntó, esa compañera está acá, así que no me va a dejar mentir, preguntó, ¿qué pasó con el paro de Moyano? Entonces la compañera, que estaba muy bien informada, le dijo, mira, negociaron 25%, un bono, etcétera, levantaron. Y la señora dijo, pucha, decepcionada. Porque la señora lo que quería es que Moyano la pudra, porque la señora quiere que se vaya Macri. Y eso es lo que todos los días nos dicen a nosotros. Muchachos, ¿qué pasa que no la pudren? ¿Qué pasa que no hacen que la crisis se produzca? Porque ustedes tienen fuerza. Miren, es muy sencillo. Nosotros no vamos a poner el cuerpo de los humildes para crear una crisis política que después la capitaliza anda a saber quién. Y la sangre la ponen nuestros compañeros. Esa historia ya la aprendimos. Yo estuve hace unos días en Brasil. Traté de verlo a Luna, no lo pude ver. Y después de eso... yo también. Perdón, Y después de eso, me fui a ver a los cartoneros de ahí. Entonces la piba que organizaba el acampe de Lula, los cartoneros de ahí lo votaban a Lula, lo quieren a Lula, pero tampoco es que iban a hacerse harakiri para que Lula salga de prisión, digamos. Lo querían más a Lula que al tipo que está ahora, lo votan a Lula. Entonces los invitaban al acampe. Y la gente miraba, decía, bueno, sí, vamos a ir, qué sé yo, tampoco con mucho entusiasmo. Entonces empezamos a discutir. ¿Qué hizo Lula en relación al tema de los cartoneros? Bueno, no mucho. ¿Y a qué lo vamos a comprometer a Lula que tiene que hacer si logramos el pueblo que lo saque de estar preso y vuelva a ser presidente? Porque si deja de estar preso, no va a ser por los abogados que tiene, que son mucho peores que la abogada que tengo yo, que es muy buena. No va a ser por los abogados, no va a ser por el Poder Judicial, que es una corporación totalmente corrupta, igual que acá. Va a ser porque el pueblo lo saque, porque lo voten, por esto, por lo otro. Ahora, ¿en qué lo vamos a comprometer a Lula, a los movimientos populares, en el próximo mandato? Y yo creo que ahí hay un rol que es indelegable. Entonces, por eso me voy a referir un poco a lo de la crisis. La crisis puede ir para un lado o para el otro. La crisis puede ser una oportunidad para construir una alternativa mejor, o la crisis puede ser también una oportunidad de mayor acumulación para el capital. Puede ser una oportunidad para que se aplique la doctrina del shock y del caos permanente, que es una doctrina muy a gusto de los grandes capitales, que es los países que no tienen absolutamente ninguna capacidad de tomar una decisión soberana,
y eso no es porque los que estén ahora sean grandes soberanistas, pero si no tienen ninguna capacidad porque hay un caos y un quilombo permanente, bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces la pregunta de lo de la crisis es una pregunta que no puede tener una respuesta única. Tiene que ver con los grados de acumulación que hay para que esa crisis se resuelva en una alternativa que acumule más para los sectores populares, que son los que nosotros intentamos defender, muy particularmente para el 25% que, y voy a discrepar de nuevo con el compañero que habló antes, que es horrible porque vos hablas después, entonces sos un vivo bárbaro, porque después vuelve. ¿Qué es el concepto de ejército de reserva? Miren, ese concepto, yo no soy un gran marxista, acá están los otros que saben más. Ese concepto es el único que estudié. Primer tomo de Capital, capítulo 21. Todo modo de producción crea su propia superpoblación relativa. Esa superpoblación relativa tiene una función que es la de ejército industrial de reserva hace 100 y pico de años, que era bajar los salarios. Ahora, ¿qué porcentaje necesitas de gente que esté fuera del mercado laboral para que sea ejército industrial de reserva? Ya está recontra superado ese porcentaje. Ya está recontra superado. Acá hay otra situación, que es una situación internacional del descarte social y humano, donde hay un montón de compañeros que por más que se aplique un modelo productivista, keynesiano, neo-keynesiano, súper recontra keynesiano, en el capitalismo no van a tener lugar. Y yo la verdad que acá somos relativamente jóvenes, tenemos entre 35 y 45 años, y no quiero seguir militando toda la vida pensando que estoy militando para que el capitalismo sea un poco una mierda. Yo quiero que no haya más capitalismo. Y los ideales, como las estrellas, por ahí no los alcanzás. Por ahí no los alcanzas, pero tiene que guiar tu camino. Si nuestra orientación es que haya más consumo para que todo el mundo pueda comprar más iPhones, más Coca-Colas, más autitos y qué sé yo, la verdad que si nos va bien, el mundo va a seguir siendo una mierda. Entonces yo creo que hay que pensar alguna alternativa en ese sentido. Y dicho esto, que es una idea política, insisto con cuál es nuestro rol hoy como CETEP. Y es fundamentalmente ser leales a los intereses económicos de un sector de la clase trabajadora. Es decir, que en los procesos de puja distributiva nos caguen lo menos posible y si podemos que no nos caguen. Ese es nuestro rol, así de chiquito. Si después podemos lograr con este tipo de seminarios, con las experiencias políticas que están haciendo algunos compañeros, etcétera, aportar para la resolución política de la crisis, bienvenido sea. Pero no podemos sacrificar la herramienta reivindicativa de los compañeros que no vienen a escuchar cuánta tasa de interés pagan los LEVAX, sino que lo que vienen a escuchar cuando vienen a la asamblea es cuánto les van a aumentar el salario complementario, cuánto les van a poner el carnet de la obra social, cuánto les van a poner una cloaca en el barrio. No vamos a usar esos compañeros para resolver una crisis que esos compañeros no generaron. Lo que nosotros vamos a hacer es, con nuestros compañeros, pelear por los intereses de nuestros compañeros, con este gobierno y con el gobierno que viene. Entonces, yo creo que acá, yendo al otro plano, hay una responsabilidad en 2019 de la dirigencia política, que es ganar las elecciones. Que es ganar las elecciones porque, efectivamente, y ahí sí coincido con todo el análisis que hizo el compañero, la parte que entendí, esto es una cosa insólita. El nivel de estafa de lo que ha hecho esta gente desde que asumió, pero muy particularmente en los últimos meses. Algo leí el memorándum ese, es mucha plata. Mucha plata. El ajuste es mucha plata. La deuda es mucha plata, los intereses son muy altos. Eso sí es fácil de entender, te están cagando. Y no hay ninguna perspectiva de que haya algo superador. Entonces, hay una responsabilidad y lo que nosotros podamos hacer para contribuir a la construcción de esa unidad necesaria para ganar las elecciones, lo haremos como militantes políticos, a los que nos gusta la parte política, sin someter la lucha sindical de nuestros compañeros a esa situación. Porque si algo hizo que
los cumbas puedan seguir parando la olla es que nosotros logramos mantener la independencia y la fortaleza y la unidad de nuestra herramienta sindical reivindicativa. Y eso no lo vamos a rifar por más que nos corran por Twitter, por Facebook, por lo que sea. Si mañana viene la ministra esta, que yo digo que es buena y todos me putean, y podemos cerrar un buen acuerdo para que los compañeros estén un poco menos peor de lo que van a estar, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Ninguna duda. En la medida que para los compañeros sea positivo. ¿Por qué? Porque los empresarios defienden los intereses de su clase, los agropecuarios defienden los intereses de su clase. Nosotros defendemos los intereses de nuestros compañeros, en cada coyuntura, en cada situación, de la mejor manera posible. Para finalizar. ¿Eso es el capitalismo que no querés? No, la lucha sindical dentro del capitalismo, la lucha sindical dentro del capitalismo, la lucha económica dentro del capitalismo, es la lucha por los intereses económicos de un sector de la sociedad, por la plata. Es bien concreta. Se cuenta en pesos. Y después hay otras luchas que algunos compañeros nuestros participan muy abiertamente y lo hacen muy bien. Que es la lucha política para ganar las elecciones, que tampoco es terminar con el capitalismo, ¿eh? Ni por asomo es terminar con el capitalismo. Ni siquiera es terminar con un modelo capitalista dependiente. Porque no nos da ni siquiera la correlación de fuerza, aunque tengamos muy buenos compañeros como Axel, muy buenos dirigentes como los dirigentes que estuvieron en el gobierno anterior, que yo los admiro, los banco, los quiero mucho, pero que no hemos podido hacer cosas elementales como, por ejemplo, la famosa cuestión de la urbanización de las 4.200 villas, que no se ha resuelto. Nosotros tenemos 3,5 millones de compañeros que no tienen cloacas. No es una planta termonuclear, no es Atucha 4, es una cloaca. Tan difícil es hacer una cloaca. Bueno, yo hice algunas cuentas, vale un montón de guita. Tampoco tanta, pero 450.000 millones de pesos según el cálculo del Ministerio de Modernización. Bueno, ¿eso lo podemos hacer? Yo creo que sí. Creo que si Axel es presidente, Axel lo va a hacer. Bueno. Si Miriam es presidente, te hace la cloaca, la luz y el agua. Obvio. Y creo que en el terreno de la lucha social, política, etcétera, y con esto termino, hay una alianza sectorial que hay que hacer, no ideológica, entre los trabajadores asalariados, los descartados del mercado laboral y los indignados, los sectores medios que están indignados con este nivel de estafa. Ahí hay un bloque de alianza que creo que tiene que poner el eje, creo que tiene que poner la orientación fundamental en la cuestión económica, que en última instancia es el interés principal de quienes quieren acumular a costa del sufrimiento de otros. Y nuestra agenda, desde los movimientos populares, que tiene mucho que ver con la política y que tiene mucho que ver con el Estado, de una reforma estructural en el campo, que permita que nuestros compañeros campesinos y pueblos originarios tengan acceso a la tierra, pero además que la renta del campo se consiga en mayor medida de lo que se consigue hoy, que es una reforma urbana que permita que estos 4.300 villas de asentamientos tengan todas las condiciones propias de una ciudad más o menos funcional: agua, luz, cloacas, calles, salitas, hospitales, escuelas, etcétera. Y una reforma de la estructura laboral que permita que nuestros compañeros descartados de este modelo, y por ahí Axel esto lo puede contestar, y creo yo de cualquier otro modelo, porque no creo que si gana las elecciones Axel o Miriam, no creo que si ganan puedan resolver el problema del desempleo. Es decir, que de repente todos nuestros compañeros van a tener trabajo en relación de dependencia con convenios colectivos de trabajo. No creo ni que lo puedan hacer gobernando 15 años. Fue un problema estructural del sistema, porque pasa en todos lados. Entonces, ¿qué pasa con esos compañeros? Bueno, nosotros tenemos una política para eso. Por ahí hay una mejor. Nosotros tenemos una política que es la política de la economía popular. Y esa política implica que el Estado tiene que subsidiar el 50% del salario. Y hemos conseguido que subsidie el 50% del salario a 420.000 compañeros. Y el resto del salario se lo inventan ellos. Entonces, nosotros tenemos una agenda que tiene por lo menos esas tres cosas. Que esa agenda esté en quien sea que vaya a hacer la gran patriada
de permitir que nuestra patria se libere de semejante sátrapa como el que hoy nos gobierna. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Juan. Bueno, ando mal de la voz, así que la vehemencia la voy a poner gestualmente, ¿no? Pero imagínense que esto lo diré en un tono muy fuerte y que estoy tremendamente convencido. No, sobre la primera cuestión que decía Juan, sobre los economistas, cómo hablamos, si se nos entiende o no, si hace falta entendernos. Bueno, no tengo dicho yo, sino que lo tiene dicho Scalabrini Ortiz y varios más, esa frase tan famosa de que si a un economista no le entendés lo que te está diciendo, yo la jorné así, es que te está cagando, ¿no? Pero no me refiero... Perdón. No, lo digo por... Perdón. No, sí, Caureche también lo dijo, sí, pero Scalabrini lo dijo... Bueno, qué sé yo, no importa. Lo decimos nosotros acá, estamos todos de acuerdo, así que está bien. No, pero yo me voy a permitir también invertirla. Si a un economista le entendés todo lo que te dice, capaz que es neoliberal. Sí, no, porque el neoliberalismo tiene una capacidad o ha hecho un trabajo muy importante sobre el sentido común. Más que importante, aterrador. Porque yo a veces, capaz andando por la calle o hablando con una señora en un barrio, te dice, lo que pasa es que la inflación es culpa de que ustedes le daban a la maquinita, ¿no? O sea que lo que está queriendo decir en términos económicos es que la emisión de dinero del Banco Central produce un incremento generalizado de los precios que todos conocemos como inflación. Bueno, eso es una teoría económica. Es la que tenía Sturzenegger, básicamente. Y han logrado que un porcentaje altísimo de nuestra sociedad entienda que esa teoría económica es algo que no hay que demostrar, que no hay que comprobar, que no hay que ni siquiera comprender, que es parte del sentido común. Hay muchos elementos de la economía que permearon el sentido común y como esta teoría, la monetarista de Sturzenegger, son estrictamente falsos. Además muy jodidos para los sectores populares. Entonces muchas veces los economistas que pensamos distinto tenemos que hacer un esfuerzo para llegar al punto justo, no donde no se nos entienda nada, pero también desafiar un poco el sentido común que todos entienden. Pues la economía, aunque la expliquemos fácil, es algo complicado. Y yo entiendo que la cuestión de las LEVAC está muy lejos de el sentir, la necesidad, la reivindicación, el problema inmediato del compañero del barrio que no llega a fin de mes, pero todos sabemos también acá, y creo que el compañero del barrio también, que la tasa de la LEVAC tiene algo que ver con que él no llegue a fin de mes. Ahora, esa conexión que habría que tratar de explicar es muy complicada. Y lamento decir, no alcanza 10 minutos. Entonces, me parece que ahí hay un desafío, lo digo simplemente porque es un problema, no es una respuesta, ni una chicana, ni una discusión. Es un problema. ¿Cómo hacemos para explicar una economía distinta sin que sea absolutamente incomprensible como un tecnócrata, sin que sea el sentido común neoliberal que todo el mundo sabe y que en general es falso y que en general es reaccionario? Es decir, que lo que todos sabemos de economía suele estar muy mal desde el punto de vista de la teoría económica y lleva un trabajo de viacrucis desarmar esas falacias, esas mentiras, siendo aún comprensible y pudiendo aportar algo políticamente. Dicho todo esto, esto es una introducción porque voy a hablar de economía y seguro Juan va a decir, a vos tampoco te entendía. Pero quiero responder algo de las preguntas que me hicieron, probablemente no todas, lo cual no me permite también responder
a los interrogantes que plantea Juan, que me parecen centrales para la época política. Pero quiero hablar un poquito de la economía de Macri y responder particularmente las preguntas, y si puedo hablar del término que forma parte del afiche, que creo que es tan atractivo, y es el término gradualismo. ¿Qué carajo es el gradualismo? ¿Qué carajo es el gradualismo? Vendría a ser. Porque lo que yo entiendo, y lo entiendo muy desde el comienzo de este gobierno, aún desde antes de este gobierno, es que el programa económico de Macri, en parte no hace falta entenderlo porque es parte de nuestra historia, lo vivimos 1000 veces. Este es el eterno retorno, es la repetición de la repetición de la repetición. Es un programa económico tan cuadrado, tan añejo, tan viejo, tan poco adecuado a la época histórica, tan separado de las cosas que Macri prometió, pero sobre todo de cómo encuadró su política económica. Porque él dijo, al principio, en la campaña, venía con esto de que podemos vivir mejor, la revolución de la alegría. Era algo así como ser un kirchnerismo, es decir, tomar el piso, partiendo de 2001, el desastre, la debacle, el 25% de desempleo, la desgracia social que produjo el propio neoliberalismo, y llegando a 2015, donde obviamente faltaban 1000 cosas, las que dice Juan y muchísimas más, las que dice también Agustín, faltaban 500.000 cosas, pero se había avanzado un montón. Tomar eso como un piso, sobre ese piso que ya estaba en cierta medida naturalizado por amplios sectores de nuestra sociedad, una buena parte de la clase trabajadora, de los obreros de la Argentina, pensaban que el miedo a perder el trabajo como una situación permanente era algo del pasado. Algunos ni la habían conocido porque se habían insertado dentro del mundo del trabajo cuando ya parecía que todo el tiempo con altibajos, pero estábamos al 6% del desempleo y eso no era algo que hubiera que perder. Entonces Macri le dijo, vos ya tenés todo esto y ahora te voy a dar todo lo que el kirchnerismo no te dio y que ellos habían instalado, que eran los puntos, como los puntos centrales de lo que faltaba del kirchnerismo. Ahí cuento impuesto a las ganancias, sacar el impuesto a las ganancias, el 82% móvil a los jubilados. Es decir, era como una especie de adicional de lo que faltaba. Cuando llegó el gobierno, cambió el discurso, cambió el humor, cambió la situación y pasó del podemos vivir mejor al vivíamos demasiado bien. Que yo tengo comprendido que es lo contrario, ¿no? Pero que como promesa electoral estaba fea. Vivíamos demasiado bien, les voy a destruir su estándar de vida porque además era una fantasía y no se lo merecían, pero era culpa del gobierno anterior que les hizo creer que la energía era gratis, que el trabajo era un derecho, que las pymes eran eficientes, que los sectores populares tenían derechos que cumplirle y así sucesivamente. ¿Pero qué programa aplicó? Aplicó un programa neoliberal de manual. Probablemente el término neoliberal entre dentro de esos que vos decís, Juan, que no se entienden, porque efectivamente no se entienden, y ahora voy a decir algo que se entiende menos, que es para entendidos, pero por lo menos los que lo vivimos históricamente lo llevamos un poco marcado en el cuerpo, con lo cual no nos hace falta entenderlo, que se llama Consenso de Washington. Y para decirlo más claramente, para toda una generación de argentinos, es el programa del FMI lo que vino a aplicar Macri, que consiste en abrir las importaciones, si no me entienden, interrúmpanme, pero abrir las importaciones, dejar entrar una catarata de productos de afuera, que en general son más baratos por varios motivos, no solo porque los de afuera producen bien, mejor, más tecnológicamente, sino porque producen con salarios más bajos, muchas veces, y además porque hay una crisis internacional complicada donde les sobra de todo. Así que abrir las puertas de la Argentina al aluvión de productos internacionales que sobraban. Bajar los salarios es parte del programa neoliberal. Por eso decía, algo que voy a decir es Consenso de Washington. Todo esto que están haciendo está en el famoso Consenso de Washington, un plan que escribieron en el 91 ahí en Washington y lo llamaron extrañamente consenso, porque era un consenso de los 4 sátrapas que lo estaban escribiendo. La verdad que no hubo un consenso, pero se lo empezaron a aplicar a todos los países de Latinoamérica y el plan del menemismo es eso. Bueno, este plan es muy parecido y es muy parecido al plan de Martínez de Oz. No tiene ni un grano de novedad. Abrir las importaciones, bajar los salarios, desregular la entrada y salida de capitales. Básicamente que los capitales especulativos entran y salen sin dar explicación
sin dar aviso y sin ninguna restricción. Poner la tasa de interés alta, y lo explico mínimamente. El tipo que especula, ¿de qué vive? De la tasa de interés. La tasa de interés alta es darle plata a los especuladores y fundir el crédito, porque el que tiene que tomar crédito, una pyme, un jubilado, tiene una tasa de interés altísima, con lo cual el crédito es muy caro. Pero eso es bueno para los sectores especulativos. El ajuste de las cuentas públicas, también, que es la reducción de los gastos en educación, en salud, también en prestaciones sociales o en derechos sociales. Todo eso es parte de este programa. Y, obviamente, a eso hay que agregarle un resultado claro de todas estas veces, todos los episodios donde vivimos esto, que es el desendeudamiento, la desindustrialización y la exclusión social. Es el mismo programa de siempre. ¿Cuál sería, el endeudamiento? ¿Cuál sería el toque de Macri? Primero el discurso, porque las otras experiencias neoliberales eran de Martínez de O rompiendo la silla industria nacional, diciendo que eso era una cagada, entonces no teníamos que tener industria nacional y había que importar todo. Jamás lo diría un funcionario de Macri. Lo piensan. ¿Ustedes piensan que no lo piensan? Piensan eso. Piensan que los salarios son muy altos. No lo diría un funcionario de Macri. Piensan que la tima financiera está bien porque hay que hacer un engranaje y eso es entrar al mundo. Jamás lo diría. Es decir, ha sido un plan neoliberal con un discurso no neoliberal, porque obviamente Menem ya lo dijo, si decía lo que iba a hacer, no ganaba las elecciones. Entonces, me parece que el punto clave en todo esto es esta palabra gradualismo, que sería el toque humano, además de la cuestión discursiva del gradualismo, el toque humano del plan de Macri. Fíjense algunos puntos con respecto al gradualismo. ¿Qué es el gradualismo? El plan de ellos es abrir las importaciones y si esto funde toda la industria nacional, que es inevitable, adelante. ¿Lo pueden hacer en 3 días? No. ¿Por qué? Porque del otro lado van a tener, presuntamente, una resistencia, un sector social que le va a responder que no están dispuestos a esto. Más porque nuestro gobierno, mal que les pese, no terminó con una crisis, como puede haber sido la experiencia del primer gobierno democrático de Alfonsín, con el golpe de mercado. Entonces, para imponer estas medidas de cuajo, hace falta una buena crisis. Acá no hubo una buena crisis, terminamos con la Plaza de Mayo llena. Cristina tenía, si no me equivoco, una imagen positiva del 60% el día que termina el gobierno. Es decir, que había que construir una crisis. Ellos hablaron de una crisis asintomática, lo cual me lleva a reconocerles el ingenio, ¿no? Porque era una crisis que nadie había sentido, que no estaba, que es más o menos la familia del crecimiento invisible que vino después. Pero quiero decir esto del gradualismo, porque además hay por ahí dando vuelta un discurso de Martínez de Oz, donde dice que hay que aplicar este mismo plan, pero gradualmente. O sea que tampoco es un invento. ¿Qué es el gradualismo? Es la medida de la impotencia del ajuste. Es la imposibilidad de aplicar todas esas medidas juntas al mismo tiempo por el nivel de la resistencia social. El gobierno viene avanzando, ese ensayo y error era, tiro lo de tarifas al 1600%, ¿puedo o no puedo? Bueno, se arman asambleas en todos lados, grandes marchas, no puedo. Entonces vamos de a poco. Trato de fijar una paritaria al 20, bueno, paro, movilización. La primera paritaria la trataron de fijar al 20, la inflación fue de 40, la paritaria termina en 32 puntos más o menos promedio. Es decir, que el gradualismo es la velocidad que le admite la organización social. Son los límites sociales, políticos que tiene el ajuste. Esta palabra gradualismo no es una dádiva del gobierno, no es un deseo del gobierno, sino una medida de la impotencia de aplicar todo junto ese ajuste. Y yo creo que, hablando de eso, y ya estoy a 1 minuto, así que el resto queda para las rondas posteriores, pero me parece que es importante aclararlo. Me parece que el límite que tiene este gobierno es el alto grado de organización popular. Todos dicen unidad, pero ¿se acuerdan esos viejos de unidos y organizados? Uno de los problemas que hoy llamamos unidad es que lo que no falta es organización. Hay miles de organizaciones, a nivel político, a nivel social, tal vez no están unidas. Es decir, vamos bien en la mitad, estamos organizados, falta que estemos unidos. Obvio que podríamos estar organizados mucho más, pero eso también es una pesada herencia para este gobierno del periodo anterior. No es que la sociedad
está despolitizada, está desinteresada. Incluso me animo a decir, lo que se ha dado a conocer la grieta es una forma desviada de la enorme politización que hay en la Argentina. Pues yo viví los 90, y en los 90 repartíamos volantes en la facultad, repartíamos volantes en el barrio, te los tiraban. ¿Qué venís a hacer acá con política? La política era una mala palabra, pues la política era todo menos un instrumento para transformar, era algo de lo vivo. Fíjense el gran esfuerzo de este gobierno de reinstalar la decepción, la desmovilización, la despolitización entre las bases y el desprestigio de los dirigentes. Porque la clave fundamental para no aplicar el gradualismo es la desmovilización de las bases y el desprestigio de los dirigentes, que no es precisamente lo que se encontraron. Y quiero decir, porque uno tiende a ver todo lo que avanzaron, yo también cada tanto miro todo lo que querían hacer y no pudieron avanzar. Y no pudieron avanzar particularmente, entre otros tantos sectores, con el sector de las organizaciones sociales. Es cierto que dentro del modelo neoliberal está contemplado un tanto para el asistencialismo. Yo veía en el documento del FMI que ya lo llaman así, Programa de Asistencia Social. O sea, ellos lo conciben así, lo entienden así y están dispuestos a ponerlo. ¿Cuánto? ¿Hasta qué nivel? Es resultado de la lucha de las organizaciones sociales. Como cuánto avancen sobre la paritaria va a ser un resultado de la lucha del movimiento obrero. Como cuánto avancen con la privatización de la universidad va a ser un resultado de la lucha de los maestros, de los docentes, de los estudiantes. Y así por cada uno de los sectores. O sea que a mí me parece, ya vencido el tiempo, porque una de las grandes preguntas me parece es, acá veía, esta pregunta que es de época. ¿Van a hacer lo mismo que en el periodo 2003-2015? ¿Sabes qué pasa? En 2003 hicimos una cosa, en 2004 otra, en 2005 otra, en 2006 otra. En 2015, cuando a mí me tocó ser ministro, hicimos otra. Es decir que no hay un algo que hicimos varias cosas. Primero no se estatizó YPF, después sí se estatizó. Primero no se sacó de encima el fondo, después sí se sacó de encima el fondo. Y así sucesivamente. Es decir que es imposible. Porque no hay tal cosa como lo que hicimos. Ahora, si hablas de orientación pensando en lo que se puede y no se puede hacer en este país, en lo que nuestro pueblo desea, quiere y nosotros tenemos que representar. Yo creo que hay un modelo que es un modelo que tiende a fomentar la industrialización nacional, la industria nacional. Nosotros creemos en eso, yo creo en eso. Que tiende a crear mayor inclusión social, mejor distribución del ingreso y la riqueza. Yo creo en eso. Y que tiende a crear mayor soberanía. No quiero caer en las tres banderas del justicialismo, pero son esas: independencia económica, soberanía política, justicia social. Eso se logra con mayor industrialización. Si así se resuelve en 2, 3, y no estamos en campaña, pero sí, te prometo, Juan, que vamos a hacer todas las cosas. No, bueno. No, sí, hay una deuda porque había que hacer mucho más. Se hizo, faltó, hay que hacer mucho más. Ahora, lo que creo es que un modelo de crecimiento, inclusión, industrialización y soberanía es exactamente lo contrario de lo que está pasando ahora. ¿En qué circunstancias nos tocará aplicarlo la próxima vez? No lo sé. ¿Qué medidas serán las más propicias para conseguir ese resultado? Tampoco lo sé. Me parece que tampoco importa demasiado hoy una enumeración de esas que no son las mismas que se aplicaron en 2015, sí por la dirección, que trataremos que sea más rápido, más veloz, más eficiente y mejor. O sea, de otra forma de decirlo. Queremos volver mejores. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a Mario, a la revista Crisis y a la CETEP, así Juancito no se enoja y no continuamos la pelea. La pregunta mía, por supuesto que la enfocaron relacionada a la represión, pero creo que para analizar la represión también hay que ligarlo con lo que decían los tres compañeros que hablaron antes, porque ¿cuál es el escenario abierto? Todavía es muy difícil, de hecho ninguno lo hizo, ni los economistas
ni el abogado se animó a decir claramente cuál es el escenario que está abierto. Todos dieron elementos de una situación que Agustín lo llamó saqueo, nosotros también lo llamamos saqueo desde el PTS, porque nos parece que las características que se están dando tienen una característica particular. No es cualquier ajuste, no es un programa económico mejor o peor, es un ataque de proporciones que combina todos los elementos económicos que ellos describieron: caída del salario real, aumento de los mecanismos de fuga legales e ilegales, endeudamiento en una espiral creciente y vertiginosa, varios de los elementos que ellos fueron diciendo. Y también creo que se combina, y por eso es un saqueo histórico, con la situación que describía como una radiografía Juan, porque en cada una de estas crisis, en cada uno de estos momentos tan críticos, se expone, sale a la luz como nunca, las características de un país atrasado, dependiente, con características semicoloniales. Creo que ahí todas esas categorías que algunos las sostenemos, otros las han estudiado en la facultad, pero todos las conocemos, creo que en estos momentos de crisis quedan completamente expuestas, empezando por la injerencia imperialista en el país, que era una de las preguntas que mencionaba antes ella, el rol de Trump, las políticas, suba de tasa en Estados Unidos, proteccionismo, etcétera, etcétera. Podríamos dar un montón de elementos, pero me parece que, por lo menos para respetar los tiempos, sí tenemos que señalar que estas situaciones de crisis lo exponen brutalmente. Juan decía también que es insólito el programa económico que está llevando adelante. Está bien como descripción, pero a mí me surgía una reflexión a partir de eso y quería mencionarla, que es que lo que no es insólito es que si uno mira todas las grandes crisis, agarrando los últimos 50 años, los sectores populares, los sectores de la clase trabajadora, nunca recuperaron las condiciones que tenían antes de la crisis. Siempre parten de un escalón más abajo. Si hablamos de la desocupación, en el año 74 era el 2,7%. Si hablamos de incluso del trabajo no registrado que había, era de un 15%, ahora está arriba del 35%, no sé. Los economistas, perdón, yo también estoy muy mal de la garganta, me la pasé tosiendo mientras hablaban ellos tres. Entonces podemos dar muchísimos de esos datos que demuestran que después de cada crisis nunca se recuperan las condiciones anteriores. Y el saqueo, cada saqueo histórico que vivimos fue acompañado de represión. Por eso es muy pertinente la pregunta. Y me voy a referir a la represión más adelante, porque obviamente ninguna clase o los sectores populares, los sectores trabajadores se dejan saquear pacíficamente. Siempre con distintos grados hay resistencias, hay luchas, hay peleas, hay enfrentamientos. Pero también actúa el engaño, que es algo que me parece que los expositores anteriores mucho no tomaron. Axel lo tomó en el sentido del discurso electoral, pero el engaño es algo más complejo, porque el sistema, la democracia burguesa, la democracia capitalista no se basa solamente en la represión, también en mecanismos de engaño. Alfonsín, a la salida de la dictadura, coqueteó con el club de deudores, coqueteó con diferenciar deuda legítima de ilegítima, terminó pagando y terminó en una catástrofe y en un golpe de mercado su gobierno. Entonces me parece que, aunque no sea el tema mío es la represión, no puedo dejar de mencionar que también actúan los mecanismos de engaño. Bueno, el salariazo, la revolución productiva de Menem, podríamos hacer una charla solamente de estos mecanismos. Nosotros lo que decimos es que si agarramos los últimos años hubo 4 saqueos históricos. El primero, el que comenzó con el Rodrigazo y se terminó de concretar con la dictadura militar, que por supuesto, bueno, ahí no hay necesidad de aclarar la represión, ¿no? Porque fue un verdadero genocidio el que llevaron adelante las Fuerzas Armadas y de seguridad. El segundo saqueo histórico es el que empieza sobre el fin del gobierno de Alfonsín y se termina de concretar en los primeros años del gobierno de Menem. Bueno, Alfonsín se va con 15 muertos producto de los saqueos y muchos más que no estarán contabilizados seguro, que es algo que siempre dicen los compañeros de Correpi, porque no es lo mismo conseguir datos de represiones, de presos ahora, que con las redes sociales y demás, que con lo que era en ese momento. Pero bueno, recordará las situaciones de Rosario, las grandes ciudades del país, hambruna gigantesca, la hiperinflación, y eso también fue acompañado de un alto nivel represivo.
El de la Alianza lo tenemos más fresco, algunos hemos recibido los cascotazos de nuestro propio cuerpo porque ya no somos tan jóvenes, entonces nos acordamos y lo tenemos más fresco, los 39 muertos con los que se va de la Rúa para implementar un saqueo que terminó con niveles de pobreza que llegaron al 57% en la Argentina, absolutamente obsceno. ¿Para qué se prepara este gobierno? ¿Qué está haciendo este gobierno? Para nosotros claramente un cuarto saqueo histórico por los elementos que brevemente di al inicio y que se complementa con todos los datos que dieron ellos, pero que quería conceptualizar en ese sentido. Que el gobierno esté débil, esté en medio de una crisis, no quiere decir que no va a reprimir o que no va a reforzar el aparato represivo. Más bien todo lo contrario. Para mí no son errores y no son excesos los crímenes de Estado con los que se inaugura este gobierno, como son los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel. Y digo que son crímenes de Estado porque no es que las fuerzas represivas mataron a alguien y vieron más o menos cómo tapaban los hechos. Articularon todo un sistema y mecanismos del Estado para verdaderamente justificar esos crímenes. Crearon un enemigo, que los mapuches eran un enemigo, crearon los sectores sociales que siempre llaman a las grandes represiones, bueno, la sociedad rural del lugar, diciendo que barbaridad, esta gente nos ocupa las tierras, una sociedad rural que ya participó en 2 genocidios en la Argentina, el primero en la Constitución del Estado-Nación, con Roca a la cabeza, y el segundo en el año 76, que vuelve a aparecer como uno de los grandes actores que pide la represión ante el gravísimo problema de la concentración de la tierra que hay en todo el país, pero especialmente en la Patagonia. Y creo que todo lo que estamos viendo en el último tiempo, estos intentos de decir que hay un problema con el narcotráfico en la frontera, que Hezbollah se está organizando en la Argentina, bueno, los distintos argumentos que vemos, que los compañeros de La Poderosa organizan el narcotráfico en las villas, son argumentos que intentan justificar, y que Patricia Bullrich lo hace muy bien porque utiliza todo el tiempo discursos justificantes de la represión, elaborados para los sectores sociales que eso le quieren llegar, ¿no? Para el sector ese que pide más mano dura, que pide, bueno, que el ajuste lo hagan, pero que no salgan a joder a la calle, y que en ese camino está la discusión que abrieron de volver a utilizar a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Y esto no es que nosotros elijamos que nos gusta que nos pegue mal la gendarmería, es que evidentemente lo que quieren hacer es reforzar el aparato represivo del Estado, liberando en las fronteras, pudiendo mandar militares a la frontera y liberando gendarmes, como lo dicen casi explícitamente, para los grandes centros urbanos, que es donde opinan que se van a dar las grandes resistencias y los grandes enfrentamientos a su brutal plan de ajuste. ¿Cómo será el nivel represivo que tenga este cuarto saqueo? Dependerá de la situación. Podemos empezar a esbozar brevemente algunas hipótesis. Una primera, bueno, que se dé una situación como la que se dio en el menemismo, que el gobierno se estabiliza, que no hay grandes enfrentamientos, y entonces el nivel represivo puede jugar un rol secundario. Yo creo que nadie ve en este momento que Macri pueda avanzar sin problemas. Creo que eso coincidimos todos, que nadie ve que se puede dar una situación de ese tipo. En eso voy a coincidir con Axel. Sí, ahora Clarín ahora pone, Bregman coincide. Están tramposos los clarinescos, están tramposos. Este gobierno no recibió una crisis a esa altura, por eso es lo que explica el gradualismo. Como no recibió una crisis a esa altura, como el Menem había tenido previamente, bueno, Alfonsín había tenido la dictadura, mamita si no había tenido a alguien que le haga el trabajo sucio primero. Menem recibió el país después de la hiperinflación de Alfonsín, la Alianza después de lo que venían siendo los levantamientos y toda la crisis de los desocupados del gobierno anterior. Entonces creo que ese elemento es el que hizo que el ataque sea gradual, Ahora, lo que no voy a coincidir con Axel es que en el gobierno anterior se habían resuelto las condiciones estructurales del país dependiente y atrasado del capitalismo argentino. Entonces me parece que es una combinación de elementos, pero sí que por eso este gobierno tuvo que aplicar lo que ellos llamaron como si fuese algo benéfico, te voy ajustando de a poquito. Bueno, ese ajuste. Los ritmos no dependen de ellos, sino, como dijo mi amigo Fernando Rosso, que anda por ahí, el director de La Izquierda Diario, son todos los neoliberales que la relación de fuerza le permite ser. Creo que eso es la explicación del gradualismo. Hay otra variante posible, que es que el gobierno pierda el control de la crisis, que no está para nada descartado. Si lo vemos por lo que pasó estos días,
no está para nada descartado. Con los economistas no se jugaron mucho, me dio la impresión. Ahora se juegan, ahora dice que sí. Creo que eso tampoco está descartado y que haya levantamientos, verdaderos enfrentamientos entre las clases y obviamente que la respuesta represiva puede ser mayor, incluso que haya una huelga general, que no vendrían a ser estas que llama la CGT, que por si quedara alguna duda aclaran el día anterior siempre que es un paro para descomprimir, como si alguien pensara que están haciendo algo para verdaderamente enfrentar a este gobierno. Y ahí no voy a coincidir con Juan, porque creo que el... Lo tengo que decir despacito. Que a mí sí, cuando me preguntan si quieren que le vaya bien a este gobierno, digo que no. Porque que le vaya bien a este gobierno, ¿qué significa? Que consuma el saqueo. Entonces... ¿Viste, Juan? La señora del bar tenía razón. Fácil. No, quiere decir eso, porque esa es la excusa de la gobernabilidad. Esa es la excusa de la gobernabilidad. Y voy a decir algo que esto seguro que nadie dijo en esta mesa, que se llama gobernadores. Esa es la excusa de los gobernadores para firmar el pacto fiscal, para firmar las medidas que son la base del ajuste, porque este gobierno, si hay algo que tiene de viveza, no son solo las campañas de Durán Barba, que es verdad, Durán Barba te dice que la economía del país es como una casa, no podés gastar más de lo que entra, una serie de idioteces fenomenales, pero sí que fueron hábiles en hacerle poner las manos, los deditos en el plato a todos, y eso se llama pacto fiscal. Entonces, si le va bien al gobierno, que es el argumento, si le va bien a este gobierno, hoy lo dijo Moyano también en la conferencia de prensa, no, queremos que al gobierno le vaya bien porque así nos va bien a todos. Es exactamente al revés, es un gobierno que vino a realizar un saqueo, un gobierno de derecha, neoliberal, que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Por eso las primeras medidas económicas que tomó fueron bajar las retenciones a los sectores más concentrados y que más ganan en la economía, fue bajar el impuesto a los bienes personales, etcétera, 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 y podríamos nombrar casi todas las medidas económicas que ha tomado este gobierno. Entonces, si le va bien al gobierno, nos va mal a los trabajadores, a las trabajadoras y a los sectores populares. Creo que esa sería la segunda variante. Por supuesto que no se puede hacer análisis de laboratorio, no todo puede ser combinado, puede haber distintos momentos. La tercera hipótesis... me queda un minuto. La tercera hipótesis es que el gobierno logre mantenerse sin grandes enfrentamientos, sin que las crisis se profundicen mucho como hasta ahora. Yo creo que no se pase de enfrentamientos parciales. Algunos ha habido, las jornadas del 14 y 18 de diciembre. Esa hipótesis, para mí, no es que el gobierno solo la alienta. Y ahora voy a decir otra palabra que no dijo nadie, que es peronismo. Para mí, grandes sectores del peronismo, y acá se remueven todos de la silla porque me parece que la única que no soy peronista soy yo, perdonen, disculpen. Y bueno, no sos el único que hace stand-up, Juan, pará. Dije la palabra peronismo. No, yo creo que grandes sectores del peronismo se juegan también a esa variante. Que no quieren que estemos en la calle, que no quieren que esto se complique demasiado, porque el compañero Axel decía vamos a volver distinto, pero la pregunta fue concreta. ¿Cuál es el contexto mundial? Y acá no voy a citar a ningún marxista sino Heráclito. Y yo creo que el principal problema del discurso "hay 2019, vamos a volver", es que nadie se baña dos veces en las aguas del mismo río. Y es muy distinto el contexto internacional, incluso para planes o programas económicos como los que se implementaron a partir del año 2003. Yo creo que claramente hay un sector que se juega esto y que intenta, por supuesto, que no haya grandes movilizaciones ni grandes enfrentamientos, porque eso perjudicaría ese plan de volver lentamente a mostrarse como una oposición posible. Pero claro, hay una pregunta que ahí nadie contesta, que es ¿qué van a hacer? ¿Van a romper el acuerdo con el FMI? ¿Qué van a hacer? Sí. No sé. Hoy nosotros en el Congreso Nacional, que se hizo una sesión que ahí Axel me mostraba que fracasaron en el Congreso, tituló TN. Bueno, acá estamos los fracasados. Esta parte de los fracasados, lo que proponíamos es que se someta a una consulta popular. ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué no se consulta al pueblo si queremos
que se firme el acuerdo con el FMI, que se respete el acuerdo con el FMI. Yo no escuché a ninguno de los grandes dirigentes o los más importantes dirigentes decir qué va a hacer con el acuerdo con el FMI. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con la deuda? La crisis de la deuda la explicaron ellos, la explicaron los economistas. ¿Qué van a hacer con la deuda? ¿Van a seguir pagando la deuda? ¿Se va a seguir reconociendo una deuda ilegítima, ilegal, y no porque lo diga yo, sino que hay un fallo de la justicia argentina que dice que tiene más de 470 maniobras y engaños mafiosos, la deuda externa, la deuda que en el gobierno de Alfonsín, después de todo ese discurso que decía antes, se legitimó, y que entre ellas está incluso la de los grupos privados, de las cuales es parte el grupo del que pertenece el propio presidente de la Nación? Creo que nosotros, porque se me termina el tiempo y quiero respetarlo, variará la actividad que tengamos y qué medidas de lucha nos dotemos, de qué política nos dotemos, según cuál sea el escenario que se abra, que esquemáticamente intenté graficar. Pero lo que sí se demostró en los últimos meses, que lo único que le puso un freno al gobierno fue la lucha en las calles. Que el 14 y el 18 de diciembre no fueron en vano, que por más que le firmaron el pacto fiscal y que lograron aprobar en el Congreso esa ley nefasta contra los jubilados, el gobierno entró en crisis, y eso fue por la calle. Me parece que ahí hay que buscar el secreto para pensar otra salida. Nosotros queremos discutir quién paga la crisis. Yo no quiero naturalizar, que es lo que es el gran engaño del sistema capitalista, naturalizar que la crisis lo tienen que pagar los sectores populares, que la crisis lo tienen que pagar los trabajadores. Y tenemos que pensar un programa alternativo para detener todas estas medidas que solo pueden llevar a la decadencia nacional. Nosotros queremos discutir el no pago de la deuda, queremos discutir la ruptura del acuerdo con el FMI, queremos discutir otro de los temas que nos ha convocado y que hemos discutido tanto tiempo como el tarifazo, que es la nacionalización de todas las empresas de Bueno, la fuga. ¿Y por qué no discutimos el monopolio del comercio exterior? ¿Por qué no discutimos la nacionalización de la banca? Son medidas elementales de defensa nacional, pero hoy no se discute, todos se quedan en el diagnóstico. Y eso me parecía que es muy importante. Para terminar, creo que en los próximos meses, esperemos, el futuro de este gobierno se va a definir en las calles. Nosotros tenemos que jugar categóricamente, y eso es lo que nos proponemos, para que la crisis esta vez la paguen ellos. Gracias. Bueno, primero quiero decir que cuando llegué, si bien llegué tarde, no agradecí a cualquiera. A mí me llamaron para invitarme de la revista Crisis y la gente acá de la organización. Si la CETEP también participó, agradezco también a la CETEP, pero no es que agradecí cualquier cosa, sino que agradecí a quienes realmente me llamaron, se comunicaron conmigo y me invitaron a venir hoy acá. En segundo lugar, digo yo, la verdad que, y muchos me habrán visto, incluso en algún momento con Axel, cuando era ministro, hicimos un programa de televisión. Digo, me vengo rompiendo el culo hace mucho tiempo tratando de difundir y de transmitir y que se logre entender lo que pasa con la economía, y arranqué hablando de batalla cultural. Con lo cual, digo, por un lado, lamento que Juan no haya entendido de lo que venía hablando, pero bueno, por otro lado, celebro que la mayoría en esa encuesta que hicimos acá sí haya entendido, porque la verdad que lo que hace mucho tiempo vengo haciendo es eso, tratando de que se entiendan estas cuestiones que responden a la necesidad de una batalla cultural, ¿sí? Porque hay muchas cuestiones que a veces quizá parecieran ajenas, pero hay que hacer el esfuerzo de pensarlas, de entenderlas. Comparto lo que decía Axel en términos de el simplismo de la visión neoliberal que construyó un sentido común, y ese sentido común es el que tenemos que romper para modificar las cosas. Y para modificar las cosas y romper ese sentido común, tenemos que hacer el esfuerzo de entender un poco y de tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el esfuerzo que uno hace desde la profesión, en mi caso que es la economía y de lo que me dedico todo el tiempo, es tratar de bajar estas cosas para modificarlas, para que con la herramienta que permite la política de modificar la realidad, estas cosas puedan cambiarse y podamos vivir otra realidad. Porque si no la entendemos va a ser difícil. Entonces, pasa por ese plano. Cuando hablamos de la LEVAC o hablamos de la tasa de interés y tratamos de trazar un vínculo, es porque es muy importante. Cuando este gobierno arranca, veníamos advirtiendo que esto que está pasando hoy iba a ocurrir.
es importante explicarlo. Explicar cuando uno está en su actividad cotidiana, en el día a día, se levanta, va, viene, que la bicicleta financiera que montan con las altas tasas de la LEVAC, o que la política de Sturzenegger con la emisión de LEVAC y esas tasas y esas letras, y hay que explicar lo que es una letra y cómo se paga el interés, te va a terminar rompiendo el culo, es importante. Y hay que tratar de entenderlo. Parece algo lejano, yo entiendo que parezca algo lejano, pero el rol, cada uno desde la posición que le toca, yo me dedico a esto, es el de transmitir estas cosas y concientizar para que se incorporen y se modifiquen. Como describí recién en la intervención, lo que viene ahora en el plano económico, lamentablemente, es malo. Vamos a vivir una etapa muy mala y que responde a estas cuestiones. Por eso la comprensión es importante para, con la herramienta que es la política, modificarlo y cambiar la realidad entre todos. Y por eso yo hablaba de la importancia de los movimientos sociales, de la importancia de las expresiones sindicales, de los movimientos que se van dando de arriba hacia abajo, porque esto no da para más. Y si hay muchos sectores que tienen algún tipo de representación y que vienen demostrando hace tiempo y el último tiempo cada vez más no estar a la altura de las circunstancias, están todos a entender las cosas, juntar, unir, hacer esfuerzos e intentar juntar fuerzas para modificarlas. Me parece claramente que es por ahí el escenario que viene la Argentina. Es muy complejo analizarlo de la política, no se vislumbra hoy nada. Yo creo que estamos en el medio de una coctelera que se bate y que vamos a ver qué sale de todo esto. Pero pensar, hacer estos esfuerzos y unirse es muy importante. Y acá voy a contestar algo porque decía Miriam, no se la jugaron mucho en algunos diagnósticos. Yo creo que fui claro, quizá tendría que ser más claro. Yo creo que en este derrotero económico en el cual vamos y lo que está pasando hoy en el plano financiero y esta confirmación de hace un rato de tasa de LEVAC en 47% y lo que está pasando con el dólar y la búsqueda que el gobierno tiene de un dólar más alto y el riesgo de espiralización con la inflación y el descontrol de esa situación, yo creo que lleva a un escenario muy complejo donde si tuviera que afirmar, yo creo que el gobierno no llega a las elecciones del año que viene. Digo, no es que la modelo, porque me parece yo, desde el plano estrictamente económico, la conflictividad social que eso genera, el impacto en el mercado interno, en el bolsillo, en la situación de cada uno de los trabajadores, creo que esto no se sostiene y que vamos a un escenario de crisis y de conflictividad muy fuerte ahora en el corto plazo. No sé si cuando describía la situación quizá sonó más suave, pero realmente lo que creo es que estamos yendo a un escenario de esas características. En ese sentido, la apuesta, un poco retomando algunas de las cosas que se dijeron acá, es que logremos ciertas unidades para lograr expresión y representar las demandas que hoy hay para modificar esa realidad definitivamente y girar 180 grados. Hoy tenemos que ir a un modelo productivista, industrial. De los errores del pasado aprendimos, creo que muchos somos conscientes, Axel mismo lo decía, de muchas cuestiones que habría que haber hecho de otra manera o que habría que cambiar, o que si hoy existiera la posibilidad cercana de retomar y estar a la toma de decisiones, habría que modificarlas, habría que ir por otro lado. Muchas quizás no se hicieron a tiempo, en algunos casos puede ser que el tiempo no haya acompañado para que se logren ejecutar en su momento, pero de eso tenemos que aprender. Creo que el debate sobre las cuestiones estructurales que se debe a la Argentina es lo que nos tenemos que dar, que hay que juntarse, que hay que pensar y que hay que elaborar eso. Nadie lo está pensando hoy, nadie lo está comunicando correctamente, por lo menos, y me parece que ese es el gran debate entre todos. Bueno, gracias. Gracias. Para responder algunas de las cosas que dijeron y cerrar, me parece muy bueno que hayan recordado a Mariel Franco, porque si hablamos de, la compañera estaba por ahí, de acá arriba se ve medio poco, porque si hablamos de represión, Mariel murió denunciando la militarización de las favelas en Río. Esa era una de las grandes peleas que ella estaba dando, así que la recordamos y le hacemos también nuestro homenaje aquí. Y lo ligo a esto por algo que se mencionó, que lo dijo Fernando Rosso y que no estuvo presente en nuestras primeras intervenciones y vale la pena hacerlo. Yo hace unos días intervine en la última audiencia de las audiencias públicas que se hicieron cuando se debatía la ley por el derecho al aborto. Y yo planteaba allí que las mujeres muchas veces en la historia, por no decir siempre, fuimos vanguardia. Fuimos vanguardia en la Revolución Francesa, marchando hacia Versalles.
fuimos vanguardia en la Revolución Rusa y además de ser vanguardia conquistando hace casi 100 años el derecho al aborto. Fueron vanguardias nuestras mujeres en el 2001, saliendo a la calle, peleando por el pan para sus hijos. Acabamos de conquistar un derecho que difícilmente hubiésemos podido conquistar si no hubiesen estado las jornadas del 14 y el 18 de diciembre, vuelvo a reiterarlo, porque nosotras venimos peleando hace mucho tiempo por este derecho, pero eso no nos impide ver que el gobierno, que las clases dominantes hacen demagogia con nuestros derechos. Macri no dejó de decir que a las mujeres nos gustaba que nos digan que teníamos un lindo culo, a ser el feminista menos pensado, como se dijo por ahí. Nosotras supimos aprovechar ese espacio y peleamos por ese derecho y vamos a redoblar la pelea para que se conquiste en el Senado. Digo, tampoco es original en esto Durán Barba, porque ya lo hizo Obama cuando veía peligrar su reelección y dijo ahora salgo con una campaña sobre el matrimonio igualitario. Es decir, podemos debatir muchísimo los motivos que lo llevan a implementar esto, y lo digo sinceramente, a mí no me genera ninguna reacción sorora los Penato, que fue la que más nos atacó y pidió que nos reprimieran cuando peleábamos por los derechos de los jubilados y las jubiladas. Pero creo que este movimiento da para más, que da para más, y lo ligo a la respuesta que está acá, que este movimiento de mujeres, que si hay algo que dejó claro es que los derechos se consiguen en la calle, y eso me parece absolutamente progresivo, que si esas miles y miles, acompañadas por esos varones que también estuvieron con nosotras ese día en el frío terrible que hacía esa madrugada, no estaban ahí, no salía la votación como salió, porque fíjense que la Cámara de Diputados salió dividida casi al medio, más allá del papelón de esos ridículos que cambiaban el voto, que no sabían qué teléfono atender, teniendo uno, le decía, vota que sí, vota que no. Bueno, más allá de todo eso, sí, fue bochornoso, la calle fue decisiva, y va a tener que ser decisiva, vamos a tener que redoblar esto para el Senado. Pero creo que la conclusión que tenemos que sacar de esto, para ligarlo a la consigna que nos convocaron hoy los compañeros, es que ese movimiento se tiene que transformar en un gran movimiento que frente al FMI. Porque si el FMI avanza, si Macri avanza en su plan, las mujeres vamos a ser las principales perjudicadas, desde todos los aspectos. Entonces tenemos que transformar esa pelea en una gran pelea por no pagar la deuda, por romper con el FMI, y yo agrego mi pelea porque verdaderamente le exijamos a las centrales sindicales un plan de lucha que comience por rodear de solidaridad todas las peleas en curso, pero que derrotemos el gobierno de Macri, porque si derrotamos el gobierno de Macri ganamos nosotros, si a Macri le va bien vuelven a ganar ellos, lo que siempre ganaron ante cada saqueo histórico. Mi perspectiva es la de que gobiernen los trabajadores en un gobierno de ruptura con el capitalismo, pero como ustedes saben, nosotros no dejamos de dar ninguna pelea, por más chiquita que sea. Acompañamos las peleas de las mujeres, todas y cada una, desde la paridad hasta el derecho al aborto, pero creo que hoy lo que se nos plantea a todas las mujeres, y está bueno que hayan traído a Mariel a este lugar, que hayan recordado la pelea que venimos dando estos días por el derecho al aborto, es que tenemos que transformar esa fuerza en una fuerza imparable por derrotar el ajuste. Muchas gracias. América Latina, me parece que así como uno tiene una tendencia lógica a mirar primero acá cerquita, a veces le atribuye algunas capacidades, algunos poderes, algunos aciertos discursivos, digamos, por lo engañosos que son, a Macri. Pero a mí me tocó recorrer un poco América Latina en la etapa previa al triunfo de Macri y al golpe de Temer, y la verdad que hace bastante tiempo, y en particular uno podría hacer una investigación, una genealogía de la construcción de este discurso durante todo nuestro gobierno, y todos los candidatos, todas las campañas, todos los discursos, la orientación es exactamente igual, es un calco en toda América Latina. Es decir que no es difícil abordar alguna teoría conspirativa para pensar que esto se planeó en algún lado, se pensó en algún lado, y sin ponerse demasiado conspirativos,
uno lo que puede decir es que había un interés muy importante de, ahora sí, poderes que no son argentinos, sino que los poderes argentinos están en solidaridad y en coordinación con poderes internacionales que tenían la decisión de revocar y terminar con todos los proyectos populares a lo largo y a lo ancho de América Latina. Es decir, que esto es algo bastante más poderoso que el ingenio de Durán Barba o que el último discurso de Marcos Peña, que convengamos se encuentra bastante evaluado. Yo, mirando la entrevista, me tomé otro té de estos y me miré la entrevista de Macri con la nata. Hay que andar bien espiritualmente y del estómago y de la garganta, pero tal vez es por eso que me enfermé. Así que, no, pero la verdad es que fue, me parece que como militantes, ni siquiera como dirigente, como militantes, es interesante ver en qué andan. Y Macri decía que todo lo que le pasó a él, al país, con una frase muy precisa, filosóficamente muy fuerte, que es: veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué sé yo? Las cosas que pasaron fueron Macri y no veníamos bien. Pero decía que esas cosas que pasaron, un término técnico, la de las cosas que pasaron, difícil, pero fíjense que desde el punto de vista de la filosofía grecorromana, estas cosas o del Rabí Shankar, ¿vale? Bueno, pero esas cosas que le pasaron es que se le juntó la oposición, dijo él, y le votó una ley antitarifazos. Que ese es el comienzo de la crisis cambiaria, de todas esas cosas que empezaron a andar muy mal. Y miren que es sintomático un poco de la discusión que estamos dando. Porque si usted me pregunta, ¿queremos que le vaya bien? Bueno, el bien es otra palabra que habría que llenar de algunos significados. Me parece que lo que quiere decir Juan, y que también es un gran interrogante, si nosotros estamos en el golpe, en voltearlo a Macri. Y me parece que es esa la aclaración. Si lo queremos voltear, que no termine, si eso que decía también Agustín, como vienen con este quilombo financiero, no van a terminar el gobierno. Y entonces, si somos democráticos, antidemocráticos, si estamos esperando una elección, bueno, me parece que son preguntas interesantes. Yo quiero que el próximo gobierno llegue a través de una elección. Pero si que le vaya bien a Macri es que lleve a fondo, tranquilamente, sin ninguna interrupción, su programa de ajuste, de exclusión social, de reducción salarial. Si a eso llamamos que le vaya bien, no quiero que le vaya bien. No me parece que le vaya bien, pero vos fíjate, se le votó una ley para impedir el tarifazo que vetó Macri, como vetó la ley antidespidos, y a pesar de que la vetó y que no está en efecto la interrupción del tarifazo, él concluye o amenaza con que la causa por la cual terminamos en el Fondo Monetario es esa, que se le unió a la oposición. O sea que yo digo, no quiero que le vaya bien en el sentido de que siga implementando su plan. No quiero tampoco que haya una crisis incendiaria que nos deje en una situación social mucho peor. Ahora, si me preguntan a mí, en lo que dijo Macri está la clave. Queremos pararle el plan de ajuste, no que se vaya. Queremos pararle el plan de ajuste, queremos pararle el plan de reducción de salarios. Y si él considera que eso es lo que le genera la crisis financiera, es bueno que lo considere. Yo creo, por el contrario, que a Macri, en mi sentido, si para con el ajuste le iría mejor, en el sentido de que no va a tener a todo el pueblo en contra, que es el sentido último de la democracia. Conclusión de todo esto, me parece que acá hay, con la diferente vertiente de qué hacer ante cada una de las situaciones, me parece que, y también
resuelve la cuestión latinoamericana. Me parece que la cuestión se juega en la calle. Se juega en la calle, indudablemente. Coincido absolutamente que la votación en el Congreso el otro día por la cuestión del aborto la ganó la calle. No la ganó ni una fuerza política, ni el último que saltó y dijo, ni los que más votos pusimos. La ganó la calle. Y la cuestión latinoamericana también, porque yo decía que lo que está pasando en Latinoamérica responde a un patrón, que esto es la persecución de los dirigentes populares, el encarcelamiento, la cuestión de usar la justicia para amedrentar o para limitar o incluso para proscribir, como es evidentemente el plan que tienen con Lula. Porque no van a haber hecho todo esto para que Lula les pueda ganar una elección. O sea que uno presupone que lo que esperan es que Lula no pueda ganar esa elección, que según las encuestas dice que se va a ganar. Pero, de nuevo, lo de Lula, ¿dónde se va a resolver? No en el tribunal, no con el juez Moro, no en la Suprema Corte. Se va a resolver en la calle, como acá se va a definir el destino del gobierno de Macri, pero más el destino de nuestro pueblo, exactamente. Entonces, y también para dar otra respuesta más de estas cuestiones, yo creo que Macri lo que veía es que lo que lo estaba obstaculizando y lo que lo estaba poniendo en riesgo de que el gobierno entre en quiebra era por un lado la calle, pero por otro lado sus socios. Porque el problema que tuvo, sea por ineptitud, sea por maldad, es que tiene un golpe financiero hoy en curso. Y claramente no es algo que resolvamos los sectores populares, porque ninguno de nosotros le puede hacer una corrida, le puede poner la tasa de la Levac en 47. Es decir, que el problema es que a Macri no lo bancan abajo y ahora parece que tampoco lo bancan arriba. Y este es un problema político importante que tiene el gobierno, que no lo vamos a resolver en esta discusión. Lo que él va a hacer en el fondo, y me parece que es el carácter del acuerdo con el fondo, es que él quiere que el fondo le asegure los recursos para pagar los vencimientos de la deuda externa. Con lo cual, no va a caer, si esto lo logra, no va a caer en un default. Tampoco depende de cómo votemos en el Parlamento, si él va a caer en un default o no va a caer. Probablemente tenga que ver la tasa de interés, tenga que ver los capitales golondrina, tenga que ver 500 factores. Lo que sí es claro es que el problema nuestro no es resolver esto con una unidad en la lista de 2019. Creo que lo que yo sacaría de acá es que, efectivamente, quienes somos dirigentes políticos, quienes pertenecemos al peronismo, quienes estamos en el campo popular, estamos buscando una alternativa política. Pero lo que me parece que hay que hacer ahora es pararle la mano a Macri en el 2018. Es ahora el problema que tenemos. Tenemos que pararle la mano. Y nos van a acusar de golpistas, nos van a acusar de cualquier cosa. Yo quiero que termine su gobierno, pero sin hambrear al pueblo, sin hambrear a la gente, sin más desempleo y sin más represión. Muchas gracias. Bueno, me pareció que estuvo re bueno. Se me fue el mal humor. Me quedaría varias horas más. Porque hay cosas muy interesantes para mí que surgen de acá. La primera tiene que ver con una mirada de la propia identidad y de la propia historia, de cómo piensan las cosas cada uno. Yo la aclaración de la CETEP no la hice por una cuestión de autobombo de la organización a la que pertenezco. La hice por otra razón. Y es que si efectivamente hacemos esto en un barrio, y cuando hacía un poco el chiste de que no se entendía, que algunas cosas te entendí, no era así tan que no te entendía nada, ¿ya? Lo que sí te puedo asegurar que yo estuve ayer en el plenario de los vendedores ambulantes del Tren San Martín, anteayer en Villa de Caraza en el plenario de los delegados de los cartoneros, hoy viendo el partido de fútbol con los compañeros de Senegal. Ellos no te van a entender. No, está bien, pero no te creo. Y además, no importa si te entienden o no, porque hay una idea del pensamiento ilustrado, que es, yo te voy a explicar. Y yo no estoy de acuerdo con esa idea, porque el conocimiento se adquiere de distintas maneras. Se puede adquirir por la cabeza y por la experiencia. Esto lo decía Camilo Torres.
Se puede adquirir por la cabeza y por la experiencia académica. Se puede adquirir por la panza, porque no te alcanza para comer y te das cuenta de que te están cagando sin que nadie te explique ninguna tasa de interés. Y también se puede adquirir por el corazón, porque vos ves lo que está sufriendo otro y te comprometés con la realidad de ese otro. Y eso es lo que construye la militancia. Y la verdad es que cada vez yo descreo más de la capacidad de los que tienen mucha cabeza para explicar las cosas que suceden en la realidad. Confío más en el conocimiento intuitivo de mis compañeros y compañeras. Pero bueno, es mi identidad. No quiero que sea la tuya, ni la de ella, ni la de ella, es la mía. Y también quiero que cuando los economistas hablen, además de hablar de esas cosas que se supone que son la economía, para mí las cloacas son parte de la economía. La titulación de los barrios, de los 4.300 barrios, es parte de la economía. La redistribución de la tierra en el campo, la reforma agraria, como lo querramos llamar, es parte de la economía. Y la cuestión que yo planteé, que obviamente no alcanzó el tiempo para discutir, de cuál sería la política, la alternativa mejor a la que planteamos nosotros, o si apoyamos la que planteamos nosotros, de desarrollo del sector de 5 millones y pico de trabajadores que no son empleados, que no están dentro del mercado laboral, no porque están, lo que se dice normalmente en negro, sino porque directamente no tienen empleador, se inventan su propio trabajo, si hay una posición mejor. Porque yo no coincido con la idea del ejército de reserva. Es un debate largo e importante, pero es importante. Es un debate muy importante. Entonces, ese debate me parece que es importante darlo con los compañeros que nosotros intentamos construir una representación de eso con nuestros errores y aciertos. Y en esa historia también tiene que ver las identidades políticas. En el peronismo pasa una cosa extraordinaria, porque yo no lo vi entero el reportaje de Macri con la nata, pero vi una parte, no dijo la oposición, dijo el peronismo. Entonces el peronismo es al mismo tiempo el que contiene el conflicto social y no permite que se estalle todo, y el que quiere hacer el golpe. Siempre en la misma posición. Ahora, por ahí hay un poquito de las dos cosas. Por ahí no hace. Pero, yo quiero retomar algo que dijo Axel. Sería una cosa de mala leche decir, a ver, ¿qué quiere decir que termine bien o que termine, que le vaya bien o que le vaya mal? ¿Que le vaya mal qué es? ¿Que no termine el mandato? ¿Vos querés que no termine el mandato? Yo les cuento algo que me pasó hace poquito. Yo dije, una cosa es tolerar un mal gobierno electo democráticamente y otra cosa es tolerar la dictadura económica del Fondo Monetario Internacional. Y automáticamente empezó la acusación de golpismo, que después termina con causas judiciales, etc. Entonces, primero hay que distinguir lo que se puede decir y lo que no se puede decir, porque si decimos estamos en una situación represiva, tampoco es que uno pueda andar diciendo cualquier cosa cuando tenés 5 cámaras filmándote. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Porque, por ejemplo, tenemos una multita ahí que me está ayudando la compañera para no tener que pagarla por haber dicho que el Poder Judicial es una casta privilegiada, que es una cosa, una expresión totalmente democrático-burguesa, no es una cosa demasiado confiscatoria. Pero imagínense si alguno dice, yo no quiero que Macri termine el mandato. No sé si le va a ir muy bien, depende de la abogada que le toque. ¿Cuánto le va a cobrar? Ahora, yo voy a decir una cosa, que por ahí Axel no la dijo, dijo, yo quiero que el próximo gobierno sea electo democráticamente, dijo eso. Y yo voy a ser más reformista, más blando, más burgués. Yo quiero que el próximo gobierno sea electo democráticamente el, 10 de diciembre del 2019. O sea, yo quiero que este gobierno termine su mandato, porque no creo que voltear al gobierno permita la construcción de una alternativa política superadora. No lo creo. Capaz que alguno me puede convencer de que es de otra manera. Y no creo que el problema del modelo de país es una cosa muy paradójica, porque yo me la paso todo el día en la calle haciendo quilombo. Yo no creo que se resuelva en la calle. Creo que se resuelve en las urnas. Ni siquiera se puede llegar a resolver una parte en las urnas. En la calle yo creo que se resuelven otras cosas. En la calle se defienden los derechos y se conquistan derechos nuevos. Pero que se va a cambiar el modelo de país al que nos quiere llevar esta gente, la verdad, yo no lo creo. Y hay una cosa muy simpática que pasa en general en algunos medios periodísticos, que dicen la frase que vos decís de una manera distinta a la que vos dijiste y te la contestan, ¿no?
Bueno, yo no dije que la crisis la provocábamos nosotros. Lo que dije es otra cosa. Porque la discusión del luchómetro es una discusión que no se puede dar, se da con el cuerpo. No se da ni en internet, ni en Twitter, etc. Y yo no voy a empezar a enumerar la cantidad de presos y de detenciones arbitrarias que tuvo la CETEP en este 2 años y medio, porque iría contra mis propias ideas. No creo que sea un mérito que nos hayan metido los presos que nos metieron. Lo que sí sé es que no te da la razón, ni ganás el conflicto, ni estás siendo leal con tu clase y con tu sector, por plantear que todo el tiempo hay que hacer determinadas formas de lucha. Yo no creo en eso, creo en otra cosa. Y creo que peleamos mucho y que peleamos bien, y que nos la bancamos bien en los momentos que lo tenemos que hacer y que nos da el cuero para hacerlo. Ahora, cuando hacemos eso tiene que ver con la defensa de determinados intereses. Entonces, el ejemplo de Moyano. Moyano lo que hizo fue algo inherente a cualquier negociación sindical. Fue a pedir un porcentaje, negoció un porcentaje que a él le pareció adecuado y seguramente a los órganos democráticos del sindicato de camioneros le parecieron correctos. Firmaron el convenio y como firmaron el convenio no van a hacer una huelga. Si la huelga no es para conseguir un mejor convenio, pues yo puedo decir un montón de cosas para hacer pero me interesa el debate, no la cosa de arenga. Si no es para hacer un convenio, ¿para qué es? ¿Para generar una crisis política? ¿Para generar un cambio de gobierno? Pues yo creo que eso se resuelve en las urnas. Entonces, no hay que pedirle a la calle, a mi criterio, no hay que pedirle a la calle lo que no corresponde a la calle. Y eso no quiere decir que la calle no interviene en la política en términos generales, pero la calle no va a cambiar el gobierno. Si alguien tiene la estrategia de voltear al gobierno a través de la calle, sería interesante que lo diga abiertamente. Aunque vamos a tener que estar defendiendo su derecho a la libertad de expresión, porque va a tener muchos problemas. Yo no lo creo. Les aseguro que si lo creyera, lo digo. Si yo creyera que hay que voltear el gobierno en la calle, lo digo. Pero no lo creo. Creo que estos compañeros y todos los compañeros que se suman a la lucha político-partidaria tienen que hacer un gran esfuerzo para construir una victoria electoral en el 2019. Electoral, así bien berretita la cosa, sin demasiada épica. Ganar con los votitos en las urnas. Y después hay otro tema que me parece fundamental, que es, bueno, ese es el camino, ¿no? Estamos en un punto en el que tenemos todos bastante coincidencia, hay un saqueo histórico, dramático, etcétera. Y después hay un camino para ir a un punto mejor del que estamos ahora. Bueno, en ese camino se combina esta pelea callejera que, a mi modo de entenderla, tiene una naturaleza fundamentalmente reivindicativa, que es para defender derechos conquistados y avanzar por algunos derechos más cuando se puede, y eso implica una serie de alianzas tácticas que se van dando en el momento, que hemos hecho entre todos los que estamos acá en distintas circunstancias y distintas cosas. En la defensa de los derechos humanos, en la defensa del derecho a la protesta o en la obtención de alguna reivindicación para los compañeros de la economía popular. Ahora, ese camino tiene que ver con objetivos. Y Miriam planteó una perspectiva que es un gobierno de los trabajadores, supongo que de naturaleza socialista, pero antes que eso dijo 3 o 4 medidas. La nacionalización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, etc. Yo la verdad no lo tengo muy estudiado el tema. Si eso es una cosa extraordinariamente buena o no, no sé, no lo tengo estudiado, no sé, no conozco. Y dijo otra cosa, ¿van a romper el memorándum con el fondo? Me parece que son cosas muy interesantes esas, que es, hay que empezar a decir, creo que alguien dijo en un momento, bueno, no es hora de ver qué vamos a hacer después. Entonces, yo creo que es precisamente el momento, porque esto se va, a ver, el péndulo vuelve. Estos tipos se van a ir en diciembre del 2019, si todo funciona más o menos bien. ¿Qué es lo que se va a hacer después? ¿Cuál es el plan para después? ¿Romper con el Fondo Monetario Internacional? ¿No pagar más la deuda externa o seguir pagando? Yo creo que hay que discutir esas cosas.
A mí me interesa discutir esas cosas. Y particularmente dentro de esas cosas, lo mismo que le decía a los cartoneros, y hablaba con los compañeros ahí del PSOL, del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, etcétera, ahí hablando un poco de América Latina, comparto lo que dijo Axel, esta situación es calcada, le han puesto un nombre que es el lawfare, que quiere decir que es la alianza entre los grandes grupos corporativos mediáticos y el Poder Judicial para desestabilizar los gobiernos y hacer golpes de Estado de nuevo tipo, que ayer lo dijo con mucha claridad el Papa Francisco, que ahora no está de moda, pero yo lo recontrabanco y lo voy a seguir reivindicando siempre. Pero no me... ¿Sabés cómo me...? ¿Sabés cómo me resbala? Digamos, ya lo tengo arroba todo el día puteándolo al Papa, así que 3 o 4 lo silben, no me calienta. Y ahí tenemos el plan de las 3T. Nosotros tenemos el plan de las 3T, que no es las LEVAX, pero tiene su onda. Que es tierra, techo y trabajo. Y que tiene que ver con una reforma agraria, una reforma urbana y una reforma de los mecanismos laborales. Y eso tiene un costo de guita. Por ejemplo, 1 millón de lotes con servicios, una cosa que planteamos, 500.000 chacras, 5 millones de salarios sociales complementarios que son la mitad del mínimo vital y móvil. O sea, eso es lo que le vamos a pedir a los que puedan llegar a ser presidentes. Y yo quiero discutir cómo lo van a pagar. O si está mal y no lo van a pagar. Me parece que hay que empezar a discutir esas cosas. También quiero saber si van a seguir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si queremos hacer una cosa inclusiva, ¿no? El lenguaje inclusivo. Si vamos a seguir con eso. Así que me parece que el debate que hemos tenido hoy refleja que más allá de que nos divertimos, hacemos stand-up, boludeamos un poco, está bien, porque si no, viste, estamos todo el día tristes, puteando y dándonos manija con lo mal que están las cosas y nos deprimimos todos. Tuvo 2 o 3 cosas muy importantes. Primero, mucho respeto, en el marco también de que no hay que ser careta, porque las diferencias hay que decirlas y las cosas hay que decirlas y cada tanto hay que tirar una chicana, porque si no, para caretear están otros. Pero que se han dicho cosas importantes. Y el segundo, que va a algunas cuestiones medulares del momento. Pero no quiero dejar de cerrar con una cuestión que creo que la planteé al principio y que la voy a seguir planteando cada vez que pueda. Más allá de lo de tierra, techo y trabajo, o más allá de un modelo que tenga más industrialización y más participación de las empresas nacionales, etcétera, yo creo que la militancia popular tiene que dar una discusión de en qué mundo quiere vivir. ¿De qué quiere decir vivir bien? Porque vivir bien no es vivir mejor en los términos de la propaganda de te voy a dar lo que no te dio el gobierno anterior, que es, vos tenías el iPhone 5, te voy a dar el iPhone 6, el 7, el 8 y el 9, porque no va a estar más el rusito diciéndote no te dejo comprar dólares y vos vas a poder comprar uno mucho mejor. Después ni siquiera pudiste comprar el iPhone, pero aún si hubieses podido, aún si lo hubieses podido pagar, ¿qué queremos, vivir todos con iPhone y tener todos 4 autos? Aún si fuera posible ese mundo, ¿ese es el mundo que nosotros queremos dejarle a nuestros hijos y nietos? El consumismo, la alienación, que aún dirigentes como los que estamos sentados acá, me incluyo, hemos estado boludeando con el celular durante la cosa porque estamos adictos al WhatsApp. ¿Es el modelo de sociedad que queremos dejarle a las generaciones que vienen, que destruye el medio ambiente, que destruye el ser humano, que destruye la solidaridad, donde hay tantas desigualdades sociales? Bueno, eso tiene un nombre y se llama capitalismo. Entonces yo quiero reafirmar que nuestra militancia joven tiene que tener una perspectiva de superación del capitalismo, una perspectiva de construir un modelo alternativo para todos y todas. Nada más, compañeros. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, a Miriam, a Axel, a Juan, a Agustín, por tomarse tiempo de venir. Recogemos la propuesta de Juan de hacer de nuevo la charla en algún otro barrio. Y la próxima, en un mes nos vemos, vamos a estar debatiendo sobre el mundo del trabajo.